Buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestro evento de trading diario en Notas de Bolsa. Hoy es 10 de junio, vamos a ver cómo amanecen los mercados, vamos a tener las noticias más importantes que afectan los diferentes activos. Hoy es un día donde va a haber o está presentándose ya una volatilidad importante. Tendremos análisis técnico en los futuros del Standard & Poor's, en algunas divisas. Vamos a ver también oro, petróleo, algunas criptodivisas. Tipo 8 y 5 de la mañana estaremos haciendo un pequeño resumen del comportamiento de la Bolsa de Valores de Colombia, los activos principales y lo que viene sucediendo. Bueno, hoy 10 de junio entonces tenemos datos de relevancia importante, lo que tiene que ver con el Banco Central Europeo, decisión de tipos de interés. Ya salió ese dato, se mantuvieron estables las tasas de interés. La expectativa, la alerta de todos los inversionistas a nivel mundial está con los datos de inflación, la expectativa que tiene tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal de Estados Unidos con respecto a la inflación. Por eso es tan importante, pues el dato de hoy ya salió y no hubo incremento de tasas de interés, siguen en 0% y tenemos en un rato, ahorita miramos el calendario económico, tenemos ya la conferencia de prensa que es la que va a dar el indicio a los inversionistas de qué esperar para las próximas reuniones o declaraciones del Banco Central Europeo acerca de las tasas de interés. Obviamente eso afecta globalmente. En cuanto al mercado colombiano, tenemos un comportamiento todavía neutral, un poco de volumen más ayer, logramos por fin después de varias jornadas tener más de 100.000 millones de pesos, una leve corrección, pero estamos cercanos a resistencia, el mercado tiene todavía sesgo alcista, pero lo importante es qué va a pasar, sobre todo con volumen de aquí hacia arriba. Vamos a iniciar entonces nuestro evento de hoy con el calendario económico, que es por donde siempre iniciamos. Aquí tenemos a las 6:45 la tasa de interés, decisión de tipos de interés. Aquí hay uno que es un dato marginal, pero el importante es este. Tipos de interés del Banco Central Europeo, como les comentaba, se mantuvo estable, 0% la tasa de interés. Tenemos datos a las 7:30 que acaban de salir, datos de relevancia 3, IPC subyacente en Estados Unidos, el 0.7%. Todo esto genera volatilidad en el mercado y estamos a la expectativa precisamente entonces de la rueda de prensa del Banco Central Europeo que nos dé o que le dé a los inversionistas el indicio de qué esperar con el comportamiento de las tasas de interés, con el comportamiento en particular de la inflación. Veo que en este momento hay volatilidad importante, sobre todo en el oro. Veo el oro con un sesgo bajista fuerte. Salía también entonces las nuevas peticiones de subsidio de desempleo, un dato que salió por debajo de las expectativas, 376.000. Es el dato más importante entonces durante la jornada, durante la mañana. Veamos qué tenemos después a las 8:40, ya estos son datos de relevancia 2, pensaría, y esto es al final de la tarde, es decir, los fundamentales de la jornada ya están en este momento en curso con lo que se viene presentando por los tipos de interés y por la rueda de prensa. Todavía apenas estamos iniciando, es a las 7:30, son las 7:32, de manera que todavía están simplemente los mercados reaccionando. Vamos a ver esa reacción cómo se presenta. Vamos aquí al Standard & Poor's. Hoy nos toca mirar marcos menores. Miren la corrección en este momento. Esta es vela de 4 horas. Ya lo voy a poner en marcos menores. Estamos en un pequeño doble piso en este momento. Pero hay que ser rápidos en los conceptos porque el mercado a esta hora está con la volatilidad que está representando. Vamos a verlo aquí en velas de 1 hora. Incluso muchas veces les recomiendo siempre a los estudiantes observar el mercado en este tipo de noticias, no para hacer trading, sino para observar y aprender de velas en marcos menores, en marcos de 5 minutos, 15 minutos, en donde se ve la volatilidad completa que pueden estar presentando los mercados. Vamos a dejarlo aquí en 15 y vamos a utilizar nuestra reglita de pips para ver en este momento desde la zona de los mínimos hasta el máximo anterior tenemos unos 160 pips en el estándar, pues una volatilidad fuerte, de todas maneras que se está presentando con el activo. Tenemos una zona de resistencia, la media móvil de 200 periodos y empieza a establecerse soporte aquí. Por norma general, cuando estamos en este tipo de volatilidad, los activos muchas veces no respetan la parte técnica. Es por ello que muchas veces
preferimos más bien observar el mercado y aplicar una fórmula que yo siempre recomiendo, y es: si ya estamos invertidos antes de que salgan las noticias y estamos en ceros o positivos, uno muchas veces debe cerrar la posición, porque se expone a una volatilidad que es en cualquiera de los dos sentidos y puede pasar de positiva a negativa muy fácil. Pero al mismo tiempo, si uno está invertido y la posición pasa a positivo, venía a negativo, pues aproveche y tome utilidad. En fin de cuentas, como les decía esta mañana a los estudiantes, pues la decisión que uno tome va a ser el resultado de la cuenta. Tenemos en velas de 30 minutos un doble piso en este pequeño marco de tiempo. Vamos a observar otros activos, porque como estamos en una volatilidad importante, es verdaderamente difícil, y como les decía, no se recomienda mucho la operativa. Veamos qué hizo el oro, que se fue fuerte abajo y ya va nuevamente arriba. Aquí sí que hay una volatilidad bien interesante. Tenemos volumen, conformación de velas, los que ya sabemos cómo se forman las velas. Esta vela estuvo roja aquí abajo y se fue muy fuerte arriba. Todavía en velas de 15 minutos esta vela no ha cerrado. Vamos a tener la primera resistencia en la media móvil de 34 periodos y la segunda resistencia la vamos a tener aquí sobre la media móvil de 200 periodos. Hoy no voy a hacer capturas de pantalla porque las velas cambian muy rápido. Si yo les pongo una captura de pantalla y les digo cuáles son los soportes y resistencias, a los 5 minutos esos soportes y resistencias no van a ser válidos. Es decir, esto se puede ir nuevamente aquí abajo, o cuando ellos vean ya el precio va a estar por aquí. Entonces no es momento de, pues, como de hacer análisis de puntuales de mediano plazo, sino más de observar el mercado, lo que pueda estar dando, y sobre todo las volatilidades. Estos eventos nos tienen que servir a todos para ver cómo se puede ganar en el mercado, pero también cómo una volatilidad importante nos puede sacar de un lío. Entre otras cosas, yo en este momento estoy aquí saliendo de un lío que tenía. Estoy cerrando 53 pips positivos, un trade en el oro, y 39 pips negativo, otro trade en el oro. Estuve menos 150 en la suma de los dos y ya con la volatilidad logré salir positivo. Como les digo, no es que sea la metodología, sino que aprovechamos la volatilidad para salir de un problema que uno tuviera. Incluso desde esta mañana, la metodología es avisar, que los estudiantes sepan que viene una volatilidad importante. Hay unas estrategias específicas para operar con este tipo de volatilidad. Trades de doble entrada, largo y corto en la misma zona, pero eso requiere obviamente un entrenamiento especial que nos lleve a tener eso. Digamos que han pasado más o menos 5 minutos, van 6 minutos después de la noticia, y lo único que se puede establecer en el oro son estas zonas de soporte y resistencia que nos viene dejando la cola de piso y el objetivo que estaría en la media móvil de 200 periodos. Ese sería el análisis de momento con el oro. Veamos qué otra volatilidad hay en los activos. Vamos a hacer hoy algo diferente. Vámonos para un perfil, y esto para los estudiantes que estamos en el curso intensivo del mes de junio, martes y jueves de 7 a 9 de la noche. Ya estamos por la tercera, vamos para la cuarta clase hoy. Yo tengo un perfil donde estudio varios activos al mismo tiempo. Vamos a ver si lo ubicamos por aquí. Ese perfil se llama Scalping, aquí lo tengo. Vamos a juntarlo, a ver todos los gráficos, y aquí tenemos entonces euro-dólar en 15 minutos, Bitcoin en 5. Vamos a ponerlo todo en el mismo marco de tiempo, vamos a ponerlo todo en 5. Para ver volatilidad, es el ejercicio que estamos haciendo hoy, aprovechando entonces que el mercado está con volatilidad. Casi que no estamos haciendo análisis técnico, sino mirando el mercado. El análisis técnico en estos marcos de tiempo con la volatilidad no van a funcionar. Hay que esperar a que el mercado se calme y ir a mirar el bosque. Cómo quedó el máximo, llegó hasta la resistencia anterior y se devolvió, cómo quedaron los trades, para uno tomar unas posiciones que tengan una mejor manera, una mejor forma de salir adelante. Veamos cómo reaccionan. Bitcoin, 5 minutos, no está haciendo absolutamente nada. Es un activo que tiene vida, movimiento propio, con todas sus noticias especulativas que la recomiendan unos, que sale el presidente de Estados Unidos y la tumba.
no está afectada por las decisiones de tipo de interés del Banco Central Europeo, por lo menos en la jornada de hoy. Veamos los futuros del Standard & Poor's, que los tenemos aquí. Este comportamiento es bastante fuerte. Ahorita me equivoqué en la medición de pips, dije que eran 180 pips y no era tanto. Mejor no dejar imprecisiones. Vamos a volver a tenerlo aquí. Tenemos que son apenas 15 pips, no es tan fuerte la volatilidad que se ha presentado en el Standard & Poor's, ahorita eran 18, no eran 180 sino 18, pero en el oro sí, como les digo, incluso logré cerrar una posición positiva. Esta, vamos a saber la medición, en el oro nos está dejando 170 pips de la volatilidad. Ayer veíamos el tamaño del lote, con un lote de 0.10, pues si entró en largo aquí en esta zona se ganó $170, pero si entró corto aquí en esta zona perdió $170. Ese lote que se llaman 10 microlotes es un lote que es bastante importante y que debemos tener como nivel de referencia. Miremos simplemente el rango de las velas normales. ¿Qué es volatilidad? Esta amplitud que tiene una vela, que es importante. Voy a hacer especial énfasis a que los que tenemos clase hoy, por lo menos guarden el video para cuando ya empecemos las velas. Hoy vamos a alcanzar a ver las velas japonesas. No van a entender mucho, pero si lo miran el fin de semana, la grabación, sí van a tener el concepto completamente claro. 5 minutos, veámoslo en 15, se reduce, se juntan las velas y vamos a empezar a poner zonas de soporte y resistencia. Digamos que aquí está intentando romper al alza la primera resistencia en el oro. Velas de 15 minutos, son las 7:40, todavía no tenemos confirmación, tenemos 5 minutos para el cierre de esta vela. Estamos viendo volatilidad. Veamos el euro dólar, una de las divisas principales, ya cerró. Aquí tenemos también la libra dólar, euro dólar, vamos a verlo, se fueron los dos arriba. Con el euro dólar algo importante. Aquí lo tenemos con una metodología que se llama banda Bollinger. Miren como los que ya tenemos el concepto de la banda Bollinger, cuando la vela jala hacia arriba, como la banda Bollinger va abriendo sus puntas, va abriendo los extremos y estamos generando un movimiento muy fuerte. Estamos rompiendo al alza la media móvil de 200 periodos. Antes de la noticia estaba aquí, bajó hasta este punto y esta es la zona máxima. Mire cómo la vela nos va generando esa volatilidad. Tenemos alto volumen, el mercado estaba a la expectativa de la noticia para generar. Obviamente aquí en estas zonas hay trades para los que están atentos al mercado con estrategias específicas como las bandas Bollinger o como el price border. Enseguida lo cambiamos. Vamos a mirar de aquí hacia arriba. Tenemos solamente 35 pips en el euro dólar. Mire que el movimiento más fuerte en términos de pips lo vino a dar fue el oro. Recordemos que el oro es el activo refugio. En los otros ha habido unos movimientos relativamente normales. Voy a aumentar el marco de tiempo porque este activo en 4 horas está llegando a una resistencia clave. Y esto es que algo que yo siempre les insisto y es que uno tiene que aprenderse las gráficas. Esto lo repetimos tanto que en un momento determinado tenemos que saber que estamos en una resistencia importante, que ahí hacia arriba debo tomar alguna decisión con los trades que se tenga, porque como estamos incluso en volatilidad, la volatilidad anterior, esto fue una volatilidad fuerte, factores de repetición de velas, llegó hasta aquí y se devolvió. Quería que lo viéramos también en el marco mayor, cómo se va conformando, cómo se va mostrando. Dejémoslo otra vez en 5 minutos. Mire la resistencia que ya la pusimos en el marco mayor, cómo toca ese nivel y ahí la tenemos. No ha logrado romperla, llegar hasta aquí, hay que esperar que pasen los marcos de tiempo. En este momento con la volatilidad que traen los activos, lo mejor es, pues ya, si a uno le dio la posibilidad de cerrar los trades, si venían negativos a positivos, si los va a dejar correr, fije un stop en el precio de entrada para que si se devuelve no tenga pérdidas, pues porque eso es básicamente lo que nosotros siempre intentamos hacer, tener estrategias, primero de proteger el capital en una época de volatilidad. Insisto que si yo aquí monté un largo en esta zona y el activo se me bajó para acá, la pérdida pudo haber sido importante, dependiendo también del tamaño del lote. Pero si monté un largo aquí, porque entré en el momento oportuno, ya ese largo está positivo y mi stop mínimo lo debería tener aquí en la zona de 0 pérdidas y hacer movimientos de stop por las metodologías manuales o con lo que se conoce también con el nombre de trailing stop. Tenemos ya el euro
Vamos con el euro, vimos el Bitcoin, ya vimos el Standard Poor's, una revisadita al Standard Poor's en 5 minutos. Esta vela ahorita estaba aquí arriba, ya va fallando. Si uno traía un trade y no cerró, aquí se iba ganando 20 y ya puede estar otra vez en 3, 2, 1. La ganancia se le pudo haber ido. Vamos con la libra, fuerte la libra. Velas de 5 minutos, vamos a ir un poquitico atrás. Hoy no estamos haciendo un análisis técnico muy profundo porque no da. Solamente aquí estamos intentando, se está intentando romper. Ya rompió porque son velas de 5 minutos y tenemos 2 velas por encima. Siguiente objetivo de mantenerse arriba de ese nivel sería venir a buscar este pívot anterior para pintarlo como hacemos todos los días, con las zonas de soporte y de resistencia, con el movimiento que viene dando, y son solamente velas de 5 minutos. El marco de tiempo no importa. Recuerden que 5 minutos no es que me vaya a durar el trade, es simplemente en donde estoy haciendo el análisis. Aquí estaríamos pensando, bajo este concepto, que la libra puede dar ajustes y mientras se mantenga arriba de esta zona, que fue la resistencia, mientras se mantenga arriba de esta zona, la hipótesis va a ser venir a buscar este nivel dentro de los movimientos en oscilación con el manejo de las tendencias. Esta sería una hipótesis ya en 5 minutos con, digamos, si se fuera a operar tendría uno que tener stops aquí en esta zona, pero hay que esperar el retroceso, porque está muy alejado de la zona de resistencia. Esta es una captura de pantalla, miren que la vela sigue moviéndose. Vamos a verla, estamos en la libra, ya vimos el Standard Poor's, ¿qué está haciendo el oro? No ha podido con la resistencia en 15 minutos. Aquí yo diría que todavía no hay una ruptura confirmada de ese nivel de resistencia. A pesar de que cerró por encima, no es consistente el cierre y el activo podría estarse devolviendo. Qué bueno que hubieran visto en las cuentas demo los estudiantes y traían inversiones y traían trades, cómo se fluctúa, más 20, más 30, menos 50, eso va para arriba y va para abajo. Este trade, el que no cerró el largo, probablemente ya va a quedar ahí en problemas. O sea, si ya se va tornando un poquito diferente el mercado. Vamos a hacer el ejercicio con la plata, que la tenemos abajo, que es un trade que debe reaccionar de una manera importante también. Aquí la tenemos en 4 horas. Revisemos la hipótesis que hemos manejado, siempre con la plata, doble techo. La hipótesis de esta directriz ayer era romper para ir hasta arriba. Rompió, pero esto se está canalizando. Pero seguimos con las mismas zonas. Sano, y ya sí estamos hablando de marcos mayores, ya no estamos hablando de los marcos menores. Está sano mientras se mantenga arriba de la media móvil de 200 periodos. Marcos menores, ¿qué hizo? Vamos a ver si hubo volatilidad en 5 minutos con la noticia. Miren la espectacularidad de la volatilidad. Ese es lo importante de conocer siempre la metodología. Por eso este evento inicia todos los días con esto, mirando qué noticias hay importantes. Como nosotros arrancamos en el aula virtual, en la zona de práctica de nuestro curso, como arrancamos a las 5:30 de la mañana, de las primeras aportes que tuvimos hoy fue la volatilidad que había en el mercado. Entonces uno tiene que ser prudente, no estar muy apalancado, no tener muchas posiciones abiertas, porque pone en peligro. Pues hay días donde a uno le va muy bien, pues estuvo de buenas y le pegó a todo. Pero si tiene 5 o 6 3 abiertos y está de malas y con todos se le fueron a niveles de stop, pues va a poner uno en riesgo la cuenta. Esa es como de todas maneras la moraleja que tiene que dejar todo eso. Plata con volatilidad, sesgo intacto, es un gran lateral. Vamos a mirarlo, voy a limpiar esta. Vamos a dejarla de 4 horas del otro lado. Voy a limpiarla poniendo la scalping. Y voy a ponerlo en 1 hora, que en 1 hora nos va a dar zonas de soporte y de resistencia importantes. Aquí las vamos a tener dentro de estos 2 niveles. Le cambié el color al canal, pero definitivamente por más que intento no me gusta. Siempre lo pongo blanco. Perdón, lo pongo sin fondo. Así lo tenemos para que no nos sature la gráfica. Aquí tenemos la zona de resistencia y una zona de soporte con volatilidad. Esto se conoce como ruido de mercado. Estas 3 zonas. Largo y corto, largo y corto. Podemos decir entonces de la plata, en este momento está en un punto intermedio. Hablemos solamente de
zonas de ruptura. Ya es tarde, porque ya pasó ya los niveles de entrada. Esto hubiera sido una zona de largo específico, porque estábamos en la zona de soporte. Mire que la volatilidad, si yo ajusto mucho el stop aquí, me saca. Hay que saber poner los niveles de stop. Anoche salvamos un stop muy bonito con el Brent. Yo lo cerré ahorita apenas con 15 pips positivo, pero anoche se vio, después de datos de inventarios de petróleo, una debilidad en el mercado ayer. Ayer se vio el Brent, vimos ese trade perdiendo 75, 80 pips y logramos salir positivos con la volatilidad. Él recuperó durante toda la noche. Canal lateral en la plata, largos y rompe esta zona. Recuerden que tenemos hipótesis preferiblemente de largos. Vamos a hacer la captura de pantalla y vamos a tener la plata. A ver si ya nos da. Voy a hacer la capturita de pantalla, a ponerla en el aula virtual. Los dejo por aquí con una reflexión del entrenamiento trader. Mientras la ubico, esta es plata, velas de 1 hora. Velas de 1 hora en la plata. Vamos a tener siquiera el euro en 1 hora, a ver qué nos da. Ya sabemos que estamos en resistencia en el marco mayor, a ver si ya da zonas de soporte y de resistencia. Aquí lo tenemos con la Arrow verde, y está rompiendo al alza la vela de 1 hora. Todavía faltan 50 minutos. Voy a cambiarlo. Esas Arrow con esta volatilidad pueden ser peligrosas. Voy a poner la de scalping, clic derecho, plantilla, scalping. Y lo teníamos en 1 hora, veamos si nos da soporte y resistencia. Todavía está desordenado, pero alcanza a darnos. Mire que los inversionistas, si estaban atentos a esta volatilidad en soporte, aquí sí pudieron haber montado una operación. Es imposible, cuando el mercado se está desarrollando, uno tener esta visión. Debe uno entrar, si está buscando alguna oportunidad de trade, debe uno entrar antes y ver dónde podría estar ubicando los activos. Y no observar 6, como hacemos ahí, que es más por la docencia, que observamos 6 activos al mismo tiempo, sino separar 2 o 3 activos en un solo punto y mirar cuál llega a esta zona de soporte para intentar un trade, con estrategias diferentes de doble entrada. Vamos a hacer la captura de pantalla y de momento trae un comportamiento lateral. Y en este punto, recuerden que estamos en una zona de resistencia mayor. En este punto hay un factor de doble hipótesis. Corto en el techo, largo si rompe al alza esta zona. Ese sería el panorama técnico en el oro en 1 hora. Ya buscando un poquitico más el bosque, vamos al aula virtual, ponerle la imagen. Para los que no conocen, en los mercados financieros se puede ganar con estrategias de corto, en las caídas del... Ahí está la imagen con el Bitcoin, pero básicamente la referencia es a todo. Hemos visto que el oro primero se fue abajo fuerte, eso los que están en corto tienen utilidades, y después se fue arriba duro. Este es el euro dólar, estoy poniendo la gráfica en velas de 1 hora, zona de doble hipótesis, arriba en este punto. Cuando toque aquí esta zona vamos a tener una zona de doble hipótesis. Había que esperar cómo cierra la vela de hora, cómo están los otros indicadores, las medias móviles, de pronto utilizar un RSI. Vamos a poner un RSI, a ver esto cómo se ve, que está cercano a cerrar la vela de hora. Insertar un indicador RSI. Me gusta mucho el indicador, a ver, el RSI, a ver si me anticipa el rompimiento. De momento veamos qué está haciendo. Aquí está en una zona de soporte y resistencia. Aquí estamos básicamente como en lo mismo también.
todavía no nos anuncia la ruptura, la posible ruptura, combinando diferentes indicadores. Este me gusta mucho cuando ya el mercado esté un poquito más calmado. En volatilidad, recuerde que son indicadores que son móviles, que se mueven, que están vivos, se llaman indicadores dinámicos. Entonces, cuando estamos en la volatilidad, pues el RSI, ¿qué va a hacer? Sube y baja, dependiendo de lo que haga la vela. Por eso hay que esperar los cierres. Esta sería la zona de doble hipótesis. Vamos a ver si se da. Recordemos que en 4 horas es una resistencia importante que viene desde aquí arriba. Incluso yo traía una operación en largo que estuvo positiva y ya la cerré, porque más bien habría que estudiar aquí en esta zona si de pronto son niveles en corto. Ese es el eurodólar. Son las 7:54, todavía tenemos tiempo. Vamos a ver qué hizo ahora sí en marco mayor el Standard & Poor's. A ver si define. Vamos a juntarlo. ¿Se acuerdan que cuando empezamos estaba la vela de 4 horas aquí abajo roja? Mírenlo dónde viene. Estos son los contratendencia en unas formaciones chartistas importantes. Nosotros hacemos mucho énfasis en el entrenamiento trader en las formaciones chartistas. Esto es un doble piso. El que estaba atento al mercado sabía que eso era una zona de soporte. Está respetando todos estos canalcitos intermedios que tengo aquí, son unas zonas de soporte. Intentó romperlo y rebotó. Y todavía está viable las zonas de largo y corto entre soporte y resistencia. Se ha ampliado un poquitico, incluso como ya ha validado tanto ese, voy a desplazarlo y casi que nos estamos moviendo dentro de este canal lateral. Vamos a dejarlos ahí. Tendencia. La volatilidad es muy fuerte. Mire que estos son velas de 4 horas y ha ido muy duro abajo, ha ido muy duro arriba. Empalmemos un poquitico con lo que tiene que ver con la indecisión del mercado en toda esta zona por la expectativa a la decisión de tipos de interés. Eso es lo que el mercado viene, el tema de la inflación, eso es lo que el mercado viene afectando bastante. Ayer el Dow Jones cerró con 0,44. El Nasdaq 0,09 negativo y el Dow Jones y el Standard & Poor's 0,18. Toda esta debilidad que están mostrando los índices en Estados Unidos son producto de esa incertidumbre que hay, porque hay una discusión entre los economistas si la inflación que hay en este momento es temporal o es una inflación que va a empezar a incrementar. Por eso era tan importante esa decisión de tipos de interés. Casi que sin ser economista nosotros, pues el Banco Central Europeo al no subir las tasas de interés no estaría viendo verdaderamente un efecto de la inflación. Recuerden que estamos en la rueda de prensa que genera un movimiento. El mercado cerró ayer así, con correcciones. ¿Cómo están los futuros? Mixtos. El Standard & Poor's sube 0,16 y el Nasdaq 0,13. Todavía seguimos con los mismos niveles de incertidumbre. Zonas de soporte y de soporte y resistencia para el Standard & Poor's. El sesgo sigue estando intacto. Si la noticia hoy genera rompimiento, estas serían las zonas para considerar en el S&P. Zona de largo, recuerden que estamos en una directriz alcista de largo plazo y si el mercado busca, tiene mucha fluidez. Pero esta sería una zona en donde si rompe vendríamos a buscar la media móvil de 200 periodos. Ya vimos ahorita que tiene más o menos aquí había unos 30, puede haber unos 50 pips entre la zona de soporte y resistencia. No es mucho, en un lote de 0,10 son solamente $50. Dependiendo del tamaño del lote va a ser el nivel de riesgo y es importante que definamos eso muy bien en el entrenamiento trader para pues obviamente poder tener el riesgo controlado. Vamos con el aula virtual entonces a compartir los futuros del Standard & Poor's en 4 horas, SPX en 4 horas. Esas son las zonas de ruptura. Vamos a ver entonces qué hizo Twitter ayer. Le hemos venido haciendo seguimiento. Todo este marco de tiempo. Media móvil de 34 ha sido la clave y tenemos un canal alcista. Hemos hablado de arriba, abajo, arriba,
lo tenemos aquí en resistencia. Vamos a tener otra vez niveles de soporte. La hipótesis viene subiendo muy bien desde que rompió al alza toda esta resistencia. Voy a desplazarla, esta no, para que se vea bien toda esta resistencia. Cuando la rompió, aquí esperábamos ajuste a la media móvil de 34, lo hizo, intentó romperla, pero se convirtió en un canal lateral. El objetivo está aquí arriba, prolongación de toda esta zona, venir a cerrar ese gap. Eso puede durar mucho tiempo. Mire que son velas de 1 hora y esto lleva bastantes jornadas en ese movimiento. ¿Cómo está el premercado con las acciones en Estados Unidos? Voy a mirar en el celular. Tenemos a Twitter bajando 0.5, cotizando a 59.41, o sea que vamos a encontrar muy posiblemente hoy a Twitter en esta zona. Vamos a hacer la captura de pantalla y la hipótesis va a seguir siendo con canal, en donde estamos a la expectativa de que va a abrir probablemente aquí, vamos arriba, esto va a seguir en un movimiento que probablemente en algún momento vamos a tener la visita a la zona de máximos, que ha sido la hipótesis que hemos tenido en este espacio. Esa es Twitter. Velas de 1 hora. Twitter en velas de 1 hora. Ahí lo tenemos. Vamos entonces a una cripto, para que vamos a ver el resumen del mercado colombiano. Veamos el Bitcoin. Ya vimos que no reaccionó a esa noticia. Vamos a utilizar una herramienta que se conoce con el nombre de canales. Vamos a intentar definir de este punto. Tenemos un canal alcista con 2 zonas. Yo lo quiero mover. No me gusta como lo puso. Aquí sí me gusta. Veníamos de abajo. Hipótesis de ayer. Hombro, cabeza, hombro alcista. Ya llegó al objetivo que era aquí arriba. Tuvo una corrección y siguió subiendo. Perfecto. El hombro, cabeza, hombro alcista entonces en Twitter. Perdón, en el Bitcoin. Y estamos también en un canal alcista. Formaciones chartistas, tema central de nuestro curso de entrenamiento trader. Básicamente la operativa con canales la vamos a esperar. Corrección a esta zona y aquí doble hipótesis. Si rompe, corto y esta sería una zona para buscarle niveles en largo. Aquí se desarrolló perfecto entonces el hombro, cabeza, hombro. Voy a guardar esto con el nombre propio para compartirlo enseguida en otros espacios. BTC, esto no es 4 horas. Voy a compartir en el aula virtual. Rompió al alza el hombro, cabeza, hombro que habíamos planteado. Revisen el lip de ayer, BTC. Llega objetivo. Hombro, cabeza, hombro alcista. Y se pasa a una formación de canal alcista en este momento. Marcos de tiempo de 15, aplica para 30. Esperemos ajustes a esa directriz. Y eso nos daría un objetivo, que es el que venimos planteando también en el aula virtual desde ayer, en una zona cercana a 39.700, que fue el máximo anterior. 39.400, 39.700. Ahí estaría el objetivo. Dejémoslo aquí en 15, que se ve un poquitico mejor. Ese es el movimiento. Vamos con el signo menos en la pantalla a dar un poquitico de zoom. Está bien bonito ese movimiento. Voy a hacer también la captura de pantalla aquí, que me gustó de esta manera. Pasó la volatilidad, vamos a ver qué pasó. Un pequeño repaso, esta es la que se llama BTC. Vamos a hacer un pequeño repaso antes de ir a BBC. A ver qué pasó con el oro. Si rompió o no, lo estábamos viendo, era aquí en la de scalping, que es donde tenemos las rayitas que dejamos. El euro
intenta romper, segundo objetivo aquí arriba, estamos esperando ajustes para ataque aquí a largo 1 y a largo 2. Ese es el euro. Quería ver la libra, hasta si se llevó del todo la zona de resistencia, esperando ajuste para ir a la zona de máximo anterior. La hipótesis sigue siendo igual. El oro ya confirmó la ruptura, véalo aquí. Confirma la ruptura con esta vela que había una cierta indecisión y el movimiento va probablemente a venir hasta aquí, hasta este nivel. Esas son las decisiones complicadas. Si cierro y el activo sigue subiendo y si no cierro y se devuelve. Eso se llama trading o la realidad del trading, pues porque obviamente nosotros por lo menos estamos en la obligación moral y dentro de nuestra metodología de mostrar siempre lo que es la realidad del mercado. Si cerramos y siguió subiendo, cerramos y siguió subiendo, asumimos las decisiones porque es lo que tenemos que aprender de todas maneras en los mercados. Antes de BBC, recuerden nuestra página web www.notasdebolsa.com. En la pestaña Formación tenemos 2 modalidades de curso de bolsa y trading con 3 meses de práctica, las 2 con clases en vivo. Un solo estudiante con horario a acordar que se llama personalizado y el semipersonalizado. En este momento estamos ya en el ciclo de junio. El nuevo ciclo es del 3 de agosto al 2 de septiembre, martes y jueves de 7 a 9. Recuerde que dando clic en cada una de las modalidades va a encontrar toda la descripción y cada uno de los módulos, el contenido de cada una de las clases. Vamos entonces ahora sí a la BBC. Yo voy a revisar que creo que no he abierto por aquí el Excel con la bitácora. Deme un segundito. Se las paso hacia acá. Bueno, comportamiento semanal. Ayer hubo una pequeña corrección en el mercado colombiano. Nada grave dentro de lo que es de todas maneras los movimientos que se han presentado. Hubo algo de mejoría de volumen, como les decía. Todavía tenemos el MSCI Colcap positivo, 0,79%. La acción de preferencial aval retrocede en la semana a una zona cercana a soporte de 1066. Sería de los únicos activos con cierto nivel de debilidad, lo mismo que la acción de Grupo Sura. Enseguida miramos a Sura. Grupo Argos me llamó la atención ayer, estaba positiva antes de la subasta de cierre en 10.500, 10.480, no recuerdo bien la cifra, y en la subasta la bajaron a 10.200. Ese activo no lo dejan subir, soporte principal en la zona de 10. Sigue el movimiento muy fuerte en Avianca que ayer continuó. Recordemos que una de las inquietudes ayer era precisamente con Avianca porque había tenido un movimiento muy explosivo el día previo y estábamos a la expectativa de si había continuidad en ese movimiento. Ayer también cierra con números positivos. Ahí tenemos las cifras. Vamos a ver entonces la parte técnica. Tenemos el MSCI Colcap. El sesgo sigue siendo alcista, obviamente en el marco menor. No estamos en un canal bajista principal. Y hemos hablado de una zona de resistencia importante en donde el volumen, le hemos dado bastante importancia en este momento al volumen, pues porque es el que posiblemente necesitemos para que se dé la ruptura de esta directriz e ir a buscar la media móvil de 200 periodos. Una jornada, digamos que normal, de todas maneras, venimos con una recuperación importante después del rebalanceo del MSCI, 1175, un soporte principal, y ahora estamos en una consolidación entre zonas de soporte y resistencia. Podría quedarse el mercado aquí algunos días mientras decide si rompemos al alza ese 1260, 1270 que son las resistencias y tenemos un soporte clave en esa zona de 45.40. Básicamente, haciendo la figura que hacemos con las otras gráficas, estaríamos hablando de 2 zonas importantes para el Colcap. Ruptura al alza, iríamos a buscar media móvil de 200 periodos. Digamos que la expectativa desde el punto de vista técnico que tenemos es esta. Ruptura, retroceso y vamos a atacar nuevamente en la media móvil de 200 periodos y empezar unos niveles de recuperación, pero este punto aquí es clave. Si rompemos soporte nos vamos a devolver a este nivel de los 1215. La debilidad del volumen es la que a mí siempre me ha preocupado. Hemos visto esta gráfica como esta directriz, no ha sido posible que la rompa, de manera que este es un punto demasiado importante. Vamos a hacer la captura de pantalla y vamos a cambiar de aula virtual, ya no lo vamos a tener entonces en la de divisas,
de mercados internacionales, sino que vamos a compartirlo en el aula virtual de Bolsa Colombia. Cancelar aquí y vamos a ponerlo aquí. Este es el Colcap. Antes Colcap, hoy MSCI Colcap, el nuevo índice, y se llama Panorama Técnico. Estamos próximos a la vela semanal, vamos a ver cómo cierra en términos de volumen, qué comportamiento trae semanal. Aquí tenemos Davivienda, sigue la recuperación, RCI nos anunció la ruptura, ya estamos llegando al siguiente nivel, que es la media móvil de 200 periodos. Tenemos cruce de medias próximo al alza, pero ya las tenemos en tendencia. Aquí sí logramos batir esta directriz, la principal, que es esta. Estaríamos enfrentándonos a esta siguiente. ¿Hay ruptura? No hay ruptura. A ver cómo se ve. Voy a dejarlo así. Algo de soporte 30,400, 31,500. Principal 30, 30,500, 31,500 serían las zonas de soporte y resistencia. Este activo está dando técnicos. Volumen, poco. Esa es la preocupación, es la única. El resto del mercado está muy interesante desde el punto de vista factor técnico y por eso tenemos de todas maneras una hipótesis alcista en el mercado. Por múltiplos, por lo que se conoce como fundamentales, aparentemente o aparentemente no, el mercado está lo que llaman barato. Esta es la hipótesis también con la acción de Davivienda, venir a buscar, a reatacar y romper al alza esa zona. Es importante mantenernos arriba de 30, pero es un rompimiento bien bonito el que viene dando y esta sería básicamente la expectativa entonces con la acción de Davivienda. Vamos a hacer la captura de pantalla y vamos al aula virtual. Esta es Davivienda preferencial. Recuerden que el nuevo índice está con una fuerte participación del sector financiero. Antes éramos, hace unos 5 o 6 años, éramos un índice muy petrolizado. La acción de Ecopetrol participaba con un gran porcentaje dentro del índice, en ese entonces se llamaba el índice Colcap. Y ahora con el nuevo MSCI Colcap es el sector bancario, los Davivienda, Bancolombia, Grupo Aval, los que están marcando la parada. Aquí tenemos la gráfica semanal de Avianca. Habíamos dejado un precio objetivo de haber continuidad ayer y la hubo cercano a esa zona de 350. Eso de todas maneras sugiere una valorización adicional importante. No podemos olvidarnos del nivel de gap que está dejando aquí, que son los gaps, de todas maneras son peligrosos. Tenemos un importante incremento de volumen. A mí me parece que el más importante es el de ayer, que el mismo de la explosión, porque lo que hace con esta explosión es que mucha gente que estaba atrapada vendió, cerrando el ojo, pues porque subió 82% en un solo día, cerró con el 50 y pico. Todavía nos falta, digamos que el primer objetivo estaría en el máximo anterior, la zona de 320, cerramos en 295, 320 y vamos a tener soporte, cerró en 295, 250, mire que de todas maneras 250, 300, 320 son unas zonas con unos altos niveles, si usted calcula en porcentaje, y obviamente el riesgo implícito que tiene este activo, que es uno de los activos de mayor riesgo. Yo ya lo bauticé, esta es la criptodivisa de la BBC, si la quieren llamar el Bitcoin, porque genera odios y amores y son activos de una volatilidad muy fuerte. Básicamente aquí tenemos las zonas de soporte y resistencia. 250, 300, 320, las zonas de soporte y resistencia en la acción de Avianca. Al aula virtual, los dejo con la grafiquita de Avianca, no, dejémoslos por aquí que está bien, que vayan revisando el contenido del curso. Ese que son 10 módulos es el curso de varios asistentes. Hago la captura por aquí. Tenemos a Bianca. Recuerde, como a manera de disclaimer, poner noticias de un activo no es recomendarlo. Poner notas
poner gráficas de un activo y comentarlo no es recomendarlo. Hablar de las zonas de soporte y resistencia no es recomendarlo, porque se acostumbra a que como estos activos generan tantos amores y tantos odios, pues a satanizar a las personas que hablan o que proponen por lo menos la parte técnica con ellos. Tenemos a Bianca, soporte 250, resistencias 300, 320. Ese soporte está muy abajo. Puede generar un soporte intermedio en la zona de 270, 260, para tenerlo siempre presente. Pero ahí está de todas maneras el análisis técnico con la acción de Bianca. Aquí en esta zona nunca había análisis técnico. Video semanal. Vamos a ponerlo en vela semanal. 8 y 14, nos va a coger el día. Vamos con Ecopetrol. Video semanal. Desde aquí, revisemos el... Yo nunca hablaba de Avianca cuando empezó a dar técnicos, que fue cuando generó la ruptura al alza, también con volumen, porque esta semana tuvo un volumen de 1.393.000 acciones, 986, 157, 2 semanas que venía avisando el volumen. Yo le doy mucha importancia al volumen por eso necesita uno hacer ese análisis siempre al volumen, porque si los volúmenes, por eso insisto en que el MSCI Colcap necesitamos que los activos rompan con volumen. Un posible triple techo allá, en la zona de 350, sería el segundo nivel. Vamos a estar a la expectativa de si sí o de si no. Nutresa rápidamente, zona errática, una vela que abrió al alza, cierra abajo, 21.500, 22.500, zona de soporte y de resistencia. Tenemos a Grupo Sura, errática, esta es la acción ordinaria, vimos ayer que bajó un poquito, es de los activos que vienen con caída semanal, pero se mantiene bien en soporte en esta zona de los mínimos, 19.570, 19.500 psicológico, 21, 19.500, 20, 21 la acción, los niveles para la acción de Grupo Sura, y aquí sí tenemos a Ecopetrol, que está haciendo el Bren, que tuvo una volatilidad importante. Mire lo del euro, ya se devolvió. Ese es el problema de las volatilidades. Se fue y ya está otra vez por aquí abajo. Si uno, mire que con el oro cerramos y siguió subiendo. Si con el euro no hubiéramos cerrado, entonces se devolvió. Son las decisiones que hay que tomar, que son tan importantes. Vamos al Bren nuevamente para que empalmemos otra vez con Ecopetrol. Es que eso lo ven a observar los mercados. Mire lo que hizo ya el Bren. Ajustes son largos, llegando nuevamente a la zona de resistencia importante. Recordemos que esto es un activo que está en máximos de 2 años, pero también está en máximos de hace 3 meses. Eso nos ha llevado a la hipótesis de que Ecopetrol tiene un potencial todavía para llegar a esa zona de 2.480, 2.500, siempre y cuando no se nos devuelva el Brent. Si el Brent tiene una corrección de 4, 5, de 3 dólares, muchas veces lo tiene, y estamos en la reunión de la OPEP esta mañana. Ahí nos pasamos eso en el calendario económico, pero hoy y mañana, creo que hoy y mañana, por lo menos hoy, hay reunión de la OPEP. Y lo que salga de ahí va a afectar obviamente directamente. Esta es la hipótesis de todas maneras, pero cruces alcistas, no descarta uno que ajustes sean largos. Eso es básicamente lo que está dando la acción de Ecopetrol. Petróleo, no hemos visto el porcentaje, pero digamos que estaba negativo en la madrugada y con eso que sucedió, con los rebotes que dio, debería estar por lo menos plano. Pero esta es la hipótesis con la acción de Ecopetrol. Vamos al aula virtual. Eco. Esa sería la hipótesis entonces con ese activo. Bueno, muy interesante el ejercicio de hoy, viendo la volatilidad del mercado. Los invitamos entonces a cualquier inquietud a nuestro correo notasdebolsa@gmail.com. Recuerden que estamos de lunes a jueves. Mañana no tenemos evento en vivo, entonces para que estemos atentos. Un feliz día y muchas gracias.